voy a orar para que Dios guíe este momento, para que su palabra sea una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tormenta. Tú estás con nosotros. Tú tienes todo el control. Te alabamos y bendecimos enormemente tu nombre, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor, en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestros hogares. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Toca los corazones, Señor, para que estos corazones, Señor, que están dispuestos a escuchar tu voz, que escucharán tu voz, Señor, estén, Señor, bajo tu cobertura. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día es nueva, Señor, y nos bendice y nos alienta a seguir adelante. Muchas gracias por todas estas bendiciones que hemos recibido, Señor, por todos los beneficios, por todas las bendiciones. Señor, ahí están mis hermanos y hermanas. Si alguno está triste, toma el control de su vida. Si alguno tiene una necesidad, toma el control de sus vidas y de sus necesidades, Señor. Y que ahora estén atentos a la voz, a tu voz, Señor. A esa voz poderosa, a esa voz que tiene poder y control. Gracias, Padre Celestial, por tu fortaleza día a día, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Nuevamente vamos a hablar sobre las tormentas. Y le pusimos aquí, vamos a hablar sobre un salmo que nos describe una tormenta. Y le pusimos por título a esta predicación, La poderosa voz de Dios. Ajá. Y este es un salmo, el Salmo 29, vamos a estarlo estudiando y escudriñando. Es un salmo que está describiendo una tormenta. Aquí uno va viendo la oscuridad de la tormenta, el sonido de los truenos, el destello de los rayos y el temor que este panorama, pues, inspira. Esta es una tormenta similar a aquellas que han causado grandes daños materiales en los pueblos y ciudades. Cada año, ¿verdad? Y en estas épocas, en septiembre, en octubre, bueno, desde agosto, julio, hay tormentas y hay tormentas que se van convirtiendo hasta en huracanes y dañan muchísimo, quedan estragos de esas tormentas y vamos a ir viendo en este salmo, que es un salmo muy hermoso, cómo Dios está en medio de una tormenta. Ajá. Hay varios teólogos que describen este salmo de esta forma. Dice uno, este salmo está elaborado con tal simetría que no se encuentra un ejemplar más perfecto en hebreo. O sea, es una poesía perfecta, una poesía hebrea perfecta este salmo. Otro dice, es el salmo de los 7 truenos. Y otro dice, es una descripción magnífica de una tormenta, su poderosa marcha del norte hacia el sur, la desolación y el terror que causa, el retumbar de los truenos, el relampagueo de los rayos, la furia, los momentos de calma de los elementos. Se describen en este salmo vivamente. Es un salmo de la naturaleza, es un salmo, algunos salmos nos describen una mañana, otros una situación de atardecer, y este nos describe una tormenta poderosa. Ajá. Y vamos a ir observando este salmo con detenimiento, lo que dice. Hay un prólogo que es los 2 primeros versículos, o sea, es como la introducción a este salmo, y dice, tributad al Señor, hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Este salmo, algunos dicen que se estaba dirigiendo a los poderosos de la tierra, exhortando a que se dé la gloria a Dios y a someterse bajo el reino de Dios, ¿verdad? Y que vemos sobre la gente poderosa de la tierra que se olvida
de Dios, se olvida de darle ese reconocimiento al Creador. Y nosotros no debemos olvidarlo. En cada tiempo que podamos debemos dar tributo al Señor, darle ese reconocimiento al Dios que todo lo puede, a esa gran majestuosidad de lo que Él significa, a esa excelencia. Y cuando yo me imagino el verle, yo puedo decir que me voy a sorprender mucho y seguramente voy a querer rendirle honor y loor y gloria. Y desde ahorita ya lo estamos haciendo, pero imagínense cuando lleguemos a verlo cara a cara, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a ir introduciéndonos al tema. Y la tormenta estaba azotando a la tierra. Y aquí vamos al versículo 3 que dice, voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria. Ay, este es el comienzo de una tormenta. Allí, lejos, se oyó el trueno distante, ¿verdad? Que a veces oímos, y los relámpagos. Yo crecí, mi infancia y mi adolescencia pasé en un tercer piso de un edificio y había árboles muy altos y cuando se avecinaba una tormenta era de veras, teníamos miedo. Yo recuerdo que era pequeña y me agachaba porque veía los relámpagos y veía los nidos de los pájaros destruirse y era muy impactante. Imagínense las personas que viven en las costas, ¿verdad? Las personas que trabajan en el mar. Qué difícil ha de ser pasar cada vez una tormenta porque es algo de la naturaleza que ellos no pueden controlar. Y este salmo nos va narrando esta tormenta y Dios nos está, el salmo, perdón, nos está describiendo la voz del Señor. Y la voz del Señor es una expresión audible de la potencia de Jehová. Y nos llama, yo pienso cuando alguien llama en el ejército, ¿verdad? Eh, la voz del general, todo mundo se pone firme y atento a sus instrucciones y hace lo correcto. Y cuando nosotros oímos la voz del Señor, así debemos de ser. Debemos de prestar atención a esa poderosa voz que Dios tiene y que Dios nos habla de diferentes maneras. Esa tormenta en este salmo se describe que se iba preparando y empezaba a moverse en dirección a Jerusalén. Y la voz del Señor era el trueno. Ajá. Y era un espectáculo que producía un temor de reverencia, ¿verdad? Mientras en el versículo 5 dice, voz del Señor que quiebra los cedros, quiebra el Señor los cedros del Líbano. Mientras ese estruendo iba pasando y el trueno se prolongaba, el Líbano, esa tierra del Líbano parecía temblar. Los árboles fueron golpeados por los rayos y el imponente monte Hermón se sacudió. Era furiosa la tormenta que estaba pasando. La llegada y cómo comenzaban a sentirse sus efectos de la tormenta se estaban empezando a ver. En el versículo 6 y 7 dice, los hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de toros salvajes. O sea, esos árboles estaban pero siendo azotados. Y no sé si usted ha visto los árboles en un huracán. Gracias a Dios yo no he estado en un huracán, pero he pasado después de que ha habido un huracán y los árboles están todos doblados, otros están caídos, ¿verdad? Después de esa tormenta. Y este versículo 7 dice, voz de Jehová o voz del Señor que derrama llamas de fuego. Los relámpagos se refiere a esas llamas de fuego. Si usted ha ido alguna vez en un avión y hay una tormenta, da mucho temor, ¿verdad? Porque se siente uno que el relámpago va a llegar al avión y lo va a destruir en un momento. Los relámpagos estaban ahí, cerca de Jerusalén.
Las calles seguramente estaban desiertas, todo el mundo se estaba tratando de proteger en toda esa ciudad. La lluvia descendía torrencialmente. Vientos impetuosos se abalanzaron contra las murallas de Jerusalén. Y vamos al versículo 8, dice, voz del Señor que hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. La tormenta pasó, iba de norte a sur, y al alejarse de Jerusalén, avanzó hacia el desierto de Judea en dirección al sur, y ahí se encontraba Cades. Ajá. En el versículo 9 dice, voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques, o sea, todos esos árboles que hay en el bosque, pues los desaparece la voz del Señor, y en su templo todo proclama su gloria. Y bueno, podemos hacer una pausa y decir, a veces necesitamos que pasen tormentas. Yo quisiera que no pasaran tormentas, hablando en lo espiritual, pero a veces es necesario que Dios y la voz poderosa de Dios nos hable a través de las tormentas de la vida, porque no escuchamos. En nuestra vida va y va a un ritmo que no detenemos, que no nos sentamos, que no pensamos lo que hacemos, y como una tormenta hay mucho desastre después, pero no ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Dice en el versículo 10, el Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. Esto que nos dice que Dios controló a la tormenta todo el tiempo. Dios tiene el control. Y si usted se pone a meditar en este salmo, ahorita lo leí rápido, ¿verdad? Pero si usted medita y ve cada versículo y dice, la voz de Dios se manifestó 7 veces en esa tormenta. Y la voz de Dios se manifiesta con nosotros de muchas maneras y muchas veces. Y el poder de Dios se manifiesta en esa tormenta porque Él tiene el control. Su poder es grande y maravilloso y puede más con esa tormenta. Dios nos fortalece y nos permite soportar las tormentas de la vida. ¿Sabe? Después de las tormentas que pasamos como hijos de Dios, viene la calma y la paz, pero no una calma que es pasajera, sino es una calma poderosa que viene de parte de Dios. Y este salmo es muy profundo, todos los salmos son muy profundos porque incluso nos lleva hacia el hecho de que Israel va a sufrir una gran tribulación, ¿verdad? Y todo aquel que no haga caso de la voz de Dios va a tener una gran tribulación, pero Dios va a tener el control de los que son para Él. Y Dios siempre nos dice cosas como en 2 Corintios 5:17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es, cuando nosotros venimos a las plantas de Jesús, todo cambia. Antes no podíamos con las tormentas y pasábamos en medio de una tormenta y seguramente estábamos después destruidos. Pero cuando estamos con el Dios Todopoderoso, tenemos la seguridad de que vamos a pasar esa tormenta y vamos a estar bien. Hay tormentas muy difíciles espiritualmente hablando. Tormentas que nos están amenazando continuamente con destruirnos. Pero ¿sabes? Si nosotros somos hijos de Dios y hemos pasado tormentas, porque lo hemos pasado, ¿verdad? Sin duda, tenemos que entender que Dios tiene el control en todo tiempo, en todo momento, y que no debe llegar esa desesperación a nuestras vidas. Si nosotros nos tomamos en oración y leyendo su palabra, Él nos ayuda. Sobrenaturalmente viene esa ayuda. Vamos a ir a Marcos 4:37 a 40. Ya se ha predicado en muchas ocasiones,
de lo que pasó en esa ocasión con los discípulos de Jesús. Marcos 4, del 37 al 40. Aquí lo tengo. Lo voy a leer directamente de la palabra de Dios. El 37 al 40 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Ahí estaba nuevamente la voz poderosa de Dios. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Efectivamente, ¿sabe? Ellos sobrevivieron. Los discípulos sobrevivieron ahí con Jesús. Y nosotros también podemos sobrevivir a cualquier tormenta de la mano de Jesús, de la mano del Dios Todopoderoso, porque Él con su voz controla todo. Él, si nos llega una tormenta con una enfermedad, basta que Él diga sana y seremos sanos. Basta que Él diga que se multipliquen los peces, ¿verdad? Y nuestra alacena se llene. Basta que su voz lo diga. Basta que entendamos que necesitamos esa ayuda poderosa de nuestro Dios. Hay un relato que dice un autor de varios estudios bíblicos, se llama Dr. Vernon McGee, y dice: me encontraba en una ciudad hace algún tiempo y mientras estaba predicando en ese lugar se desató una tormenta tremenda. Y para la hora en que tenía que partir, cuando fui llevado a la estación del ferrocarril, yo le agradecí al Señor de que no tuviera que salir de allí en un avión. A la hora de salir el tren, podía escuchar los grandes truenos, observar los relámpagos y la lluvia que caía con toda su fuerza. Pero antes de finalizar su viaje, la tormenta pasó y pudo contemplar la luna en un cielo despejado, y de pronto, antes de partir el tren, salió la luna y todo eso se transformó en algo muy hermoso. Y así pasa, tenemos que vivir tormentas difíciles, a veces tormentas que nos desesperan, que ya no podemos soportar. ¿Y qué puedo yo decir? Que todos hemos vivido y algunos de nosotros estamos viviendo tormentas difíciles, y solamente tomados de la mano de Dios, diciéndole a Jesús: mira lo que está pasando, estoy en una tormenta, ayúdame. Y Jesús, nuestro Señor, va a responder. ¿Qué nos pide siempre? Obediencia, obediencia. Nosotros dependemos completamente de Dios y debemos de hacer uso de esta palabra, de decir: esa voz poderosa de Dios va a dar órdenes y va a controlar todo lo que yo estoy pasando en esta tormenta. Cuando hay una tormenta, seguramente después se ven los daños. Y esta pandemia es una tormenta. Y hemos estado viendo daños. Primero en la salud. En la salud, algunos de nuestros hermanos ya no están con nosotros. Vamos a regresar a nuestra amada iglesia y ya no vamos a poder ver sus rostros. Ya no vamos a poder abrazarlos. Hemos visto daños financieros, ¿verdad? Muchos hermanos no tienen trabajo. Algunos hermanos, no estoy hablando solo de Belén, porque es en general la iglesia, en sus trabajos les han reducido los sueldos, otros les han reducido prestaciones, qué sé yo, tantas cosas. O sea, esta pandemia es una tormenta y después ya estamos viendo los daños, estamos viendo lo que está pasando, pero después de que pase, vamos a tener más claro y nos va, yo creo, que dar miedo de saber
todo lo que está dejando esta tormenta. Y es importante que nos tomemos de la mano de Dios, porque, ¿sabes? A algunos les da fortaleza el dinero, a otros les fortalece el éxito profesional, la abundancia fortalece. Muchos andan buscando paz interior en doctrinas extrañas, en doctrinas orientales, ¿verdad? De meditación y del yoga, y creen que estando bien con ellos van a estar bien con el mundo, pero no, se equivocan, están en un error muy grande. Muchos están diciendo yo puedo, yo voy a poder con esto, pero ¿sabes? Nosotros que sabemos que hay profecías de que las cosas se van a ir complicando más y más en este mundo, debemos de tomarnos de la mano de Dios. Todo eso que nos da aparente fortaleza es falso, pero tú y yo no nos debemos de preocupar porque, ¿sabes? Hay veces que nos equivocamos, hay veces que decimos, bueno, es que si hago esto me va a salir bien esto y nos equivocamos. Pero Dios está aquí para escuchar nuestra voz, pero para que Él se manifieste con su voz poderosa y tenga el control de nuestras vidas. Y si aún no entiendes lo que dice la Biblia, tenemos que buscar palabra de Dios y tenemos que entender que es poco a poco que el Espíritu Santo nos va a dar esa palabra viva para nuestras vidas, para poder levantarnos en medio de la tormenta del aire, apenas un airecito y ya nos tumbamos, ¿verdad? Tenemos que estar bien firmes. Y la fuerza y la paz es la que Cristo da, la que Dios da. Nos dice que Él nos fortalece y bendice con paz. En donde nos dice en el último versículo de este Salmo 29, Dios tiene todo el control, Él gobierna todo. Y dice el versículo 11, Jehová dará poder a su pueblo. Y la voz de Dios es una orden. Y Él dice que nos va a dar poder y Jehová bendecirá a nosotros, nos va a bendecir a su pueblo con paz. Nos va a dar paz en medio de esta tormenta. Estamos, les digo, pasando diferentes cosas cada uno de nosotros, pero a través de estar oyendo la voz de Dios y nos está diciendo algo con esta tormenta que está pasando, nos está diciendo, prepárate, prepárate, prepara tu vida, aléjate del mal y haz el bien. Nos está hablando constantemente y nos está diciendo, haz a un lado lo que está estorbando para que yo te bendiga y para que yo te dé paz. Nos está hablando, su voz está ahí. Cuando tú ves las noticias de que la sociedad está mal y en todo el mundo está inquieto, todo el mundo está mal, tiene ansiedad, mucha gente con enfermedades depresivas. Pues es que Dios nos está hablando, nos está diciendo, ya son los últimos tiempos, son las señales. Así que tenemos que entender que con Jesús en nuestra barca, no debemos de temer. Esperamos que esta tormenta, esta pandemia también arrase con lo que nosotros éramos, todo lo malo que teníamos, quizás envidia, quizás celos, quizás rencores. Yo espero que esta tormenta también arrase con eso de nuestro corazón y podamos entender que Dios quiere que nosotros nos procuremos y que hagamos el esfuerzo de buscarle para que todo eso que está mal en nosotros, esa obra de la carne, esté destruida y nos levantemos con poder, porque la poderosa voz de Dios tiene el control. Lo último que dije es mi conclusión. La poderosa voz de Dios tiene el control. Si tú estás pasando una tormenta difícil, yo no la conozco, no conozco al 100% tu vida, pero quiero decirte que Dios tiene el control. Y aunque tú veas que se está doblando tu vida, que se está doblando tu jardín, que se está destruyendo todo, recuerda que Dios tiene el control y que tú tienes que pedirle ayuda en estos momentos de tormenta y que realmente oigamos la voz poderosa de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.
un abrazo y vamos a despedir con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque tú has estado con nosotros, porque tu poder se manifiesta día a día, Señor. Gracias por tu voz poderosa, Señor, porque cuando pasamos tormentas, Señor, basta que te digamos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque estoy en la tormenta, porque me está, Señor, tumbando, porque puedo fallecer. Ayúdame, Señor. Y tú, Señor, con tu voz de poder, Señor, haces que los vientos se calmen y que el agua pare, Señor. Y con ese trueno que tienes por voz, Señor, la naturaleza te obedece. La naturaleza se inclina ante ti, Señor. Y yo te honro y te doy toda gloria, Señor, sabiendo que tú tienes el control de cada una de las cosas que mis hermanos estén pasando, Señor. Si alguno de ellos no está preparado, Señor Jesús, para cuando tú nos llames a tu presencia, yo te pido, Señor, que nos prepares, que pongamos oídos atentos a tu voz poderosa, Padre Celestial, para prepararnos, Señor, porque ya vienen los tiempos finales, Señor, y lo que se avecina, Señor, va a ser tremendo, Padre Celestial. Ten piedad de todos nosotros, Padre, que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ten piedad de nosotros y ayúdanos a dar ejemplo, Señor. Añada a la iglesia a quien ha de ser salvo, Señor, porque tu palabra dice que muchos son llamados, pero pocos los elegidos, Señor. Y vemos un alejamiento de nuestros hermanos a veces, Señor. Vemos que no están firmes, Padre Celestial, y yo te pido que tengas misericordia de cada una de las personas, Padre, para que nadie sea engañado, Padre Celestial, y que te sigan a ti con fidelidad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo muy fuerte para cada una de sus familias. Amén.